Ojalá hubiera sabido esto hace tiempo. Te voy a contar cómo he conseguido bloquear anuncios y rastreadores en todos mis dispositivos y compartir mis cuentas de streaming con la familia sin líos ni extras. Pero es que además me he propuesto hacerlo con esta pequeña placa que he comprado en Amazon por unos 20 euros, una Raspberry Pi Zero, que si no sabes lo que es, se trata de un microordenador que tiene exactamente lo mismo que un ordenador tradicional. Procesador, RAM, almacenamiento, Wi-Fi, etc. ¿Será suficiente? Bueno, los pasos que vamos a ver a continuación obviamente también los puedes seguir en una Raspberry Pi 4 o 5, que son más potentes que esta Pi Zero, en cualquier ordenador que tengas por casa o en un servidor NAS donde puedas instalar Docker. Eso sí, ten en cuenta que permanecerá encendido 24/7 y cuanto menor sea su consumo eléctrico, pues mejor. Para cualquiera de estas opciones lo ideal es que el dispositivo tenga una distribución Linux o basada en Linux. En el caso de la Raspberry Pi, por ejemplo, lo primero que hice fue preparar una tarjeta microSD con el sistema Raspberry Pi OS. Después la introduje en la placa y como no quería tener la placa suelta, aunque venden carcasas, yo la imprimí en 3D. El paso a paso de todo esto ya lo expliqué en otro vídeo que tenéis en el canal y que os dejo en la descripción. Si tienes un ordenador con Windows, técnicamente también podrías hacerlo, pero Windows no es la mejor opción. Yo instalaría una distribución Linux como Debian o Ubuntu. Después de esto lo que hice fue instalar Docker y Portainer. Esto es común para cualquier dispositivo que quieras usar para este fin. Si ya lo tienes, genial, y si no lo tienes, ya expliqué cómo poder hacer esto en una Raspberry Pi, en un PC o en un NAS. Os dejo los vídeos también por aquí debajo en la descripción porque vamos a partir justo desde aquí. Pero antes de contarte cómo instalé todo esto y si realmente funciona en esta pequeña placa tan barata, dame solo unos segundos para hablarte del Hover Air X1 Pro Max. Es un dispositivo que cabe en un bolsillo, es súper pequeño y se puede volar de dos formas sin ninguna licencia especial. Con sus modos automáticos puede volar de forma autónoma, con solo pulsar un botón, despega grabándolo todo en 8K y gracias a sus sensores es capaz de seguirnos, evitar obstáculos para no chocarse, la verdad es que lo hace bastante bien, y además también reconoce este gesto cuando queremos finalizar el vuelo. Desde su aplicación podemos ajustar altura, distancia o calidad de grabación y también manejarlo manualmente con estos controles táctiles, pudiendo ver en tiempo real lo que el dron está capturando. Pero si queremos ir un paso más allá y volarlo de forma profesional, con estos accesorios podemos hacerlo. Es el beacon y con él podemos prescindir por completo del móvil, volarlo utilizando los movimientos o inclinación de nuestra mano o acoplarle estos dos joysticks para un manejo más preciso. Gracias a esto el alcance aumenta hasta 1 kilómetro y 120 metros de altura. También podemos acoplar el móvil para verlo todo en una pantalla mucho más grande o usar solo el beacon como baliza de seguimiento para tener un traqueo mejorado. Fijaros cómo mi amigo Santi con solo llevar el beacon encima puede esquiar mientras el dron le sigue, y lo bueno es que si en algún momento se cruza otra persona por delante, el dron no se va a confundir. Seguirá centrado en Santi porque lo está identificando por el beacon y no solo por lo que ve la cámara. Llevo usándolo más de un año para este tipo de tomas de exterior y a mí de verdad me salva la vida. Alcanza hasta los 42 km/h y es como tener un operador de cámara trabajando para ti. Os dejo el link en la descripción por si os interesa y muchas gracias a Hover por patrocinar este vídeo. Siguiendo con el tema, lo que instalé en esta pequeña placa es un bloqueador de anuncios llamado Pi-hole, que llevo usando años y funciona bastante bien. Y también instalé un servidor VPN privado, uno de los más rápidos y seguros a día de hoy, WireGuard. Ambos son de código abierto y 100% gratuitos. Pero ojo, no confundas un servidor VPN privado con un servicio VPN comercial, de estos que contratamos y que nos permiten conectarnos a cualquier país para navegar por internet como si estuviéramos en ese país. Con WireGuard VPN lo que conseguimos es conectarnos a nuestra casa o donde instalemos ese servidor físicamente. Con esto lo que hacemos es crear un túnel cifrado para que cuando nos conectamos toda nuestra actividad en internet esté cifrada. Así que si por ejemplo estamos en una cafetería o en un aeropuerto y nos conectamos a un wifi público y activamos nuestra VPN, pues tendremos una mayor seguridad. Para que lo entendáis mejor, os pongo un ejemplo. Cuando conducimos por una autopista no vamos nosotros solos, también un montón de coches más, así que corremos más riesgo de tener un accidente y además cualquier conductor que pase al lado y nos vea sabe que estamos circulando por ahí. Pero ¿qué ocurriría si conducimos por una carretera privada solamente para nosotros y además lo hacemos con un coche sin matrícula y con las lunas tintadas? Pues está claro, el riesgo de accidente se reduciría muchísimo al no haber otros coches y aunque se podría saber que hay alguien circulando por esa carretera, nadie podría saber que somos nosotros. Y lo mismo ocurre con internet. Si nos conectamos usando una VPN es como si estuviéramos conduciendo por esa carretera más segura y privada. Pero además de la seguridad también me sirve para otras cosas, por ejemplo conectarme a mi red de casa cuando estoy fuera, acceder a servicios de streaming o a catálogos de contenido de España aunque esté viajando en otro país, o incluso compartir mis cuentas de Netflix, Disney Plus y demás sin líos y sin que a las personas con las que comparto les aparezca este tipo de mensajes. Pero si a esto le sumamos un bloqueador de anuncios y rastreadores, le sumamos aún más privacidad. Así realmente como he conseguido bloquear todo tipo de ads en mis dispositivos aun cuando estoy fuera de casa.
Para hacer todo esto estuve mirando la documentación en las diferentes webs de cada proyecto, pero había un problema y es que cada proyecto es independiente y yo lo que quería es que todo funcionara en conjunto, ahora lo entenderéis. Así que hice un documento de texto con el Docker Compose de los contenedores que hay de cada proyecto y los adapté precisamente para que todo funcionara en conjunto. Os comparto este documento por aquí debajo en la descripción, ahora vamos a ver paso a paso cómo lo hice y después también os contaré si esta pequeña placa de unos 20 euros vale la pena. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un dominio DNS dinámico con DAC-DNS. Podéis usar el servicio que queráis, pero este es gratuito y funciona bastante bien. Esto sirve para tener una dirección web asociada a nuestra IP pública, la que nos asigna nuestro proveedor de internet, ya que es muy probable que pueda cambiar, bien porque la operadora la cambia en un momento dado, o si reiniciamos nuestro router también podría cambiar. Pero al tener un dominio DNS dinámico, siempre tendremos una dirección web asociada a nuestra IP, sea la que sea. Para esto en la web de dacdns.org nos logueamos con cualquiera de estas cuentas y en esta casilla ponemos un nombre para el dominio que vamos a crear. En mi caso lo voy a llamar Danielotech. Y así de sencillo, este sería mi dominio asociado a mi IP pública, que en estos momentos es esta de aquí, pero que mañana podría ser otra. Lo que no cambiará nunca será el dominio. También necesitamos conocer cuál es nuestra zona horaria. Para ello nos vamos a esta web, buscamos nuestro país, en mi caso España, y apuntamos nuestra zona horaria tal cual está escrita en esta línea. En mi caso es Europe/Madrid. Para terminar con los preparativos previos, nos conectamos a nuestro servidor por SSH para conocer un par de datos. Esto de conectarse por SSH ya lo expliqué en los vídeos que os comentaba antes, así que si no sabes cómo hacerlo, échale un ojo a esos vídeos. Abrimos una ventana de terminal en nuestro ordenador, tecleamos SSH, el usuario de nuestro servidor, @ y la IP del servidor. Ponemos la contraseña y ya estamos conectados. Ahora ponemos el comando id para conocer nuestro UID y GID y los apuntamos. En mi caso el UID es 1000 y el GID también es 1000. Y por último, con este comando que os dejo en pantalla podemos ver si un puerto en particular ya está en uso en nuestro servidor. Aquí, por ejemplo, estoy comprobando si el puerto 9443 está ocupado con algún servicio y efectivamente está ocupado. Este comando será muy útil para configurar los puertos de los contenedores, como veremos después. Ahora vamos a nuestro portainer, al apartado Stacks. Pulsamos en Add Stack y le ponemos un nombre. En mi caso voy a llamarle wg-pijol-dacdns para saber que este stack incluye todo esto. En el apartado Web Editor tenemos que añadir el Docker Compose de los contenedores. Como os decía antes, yo ya lo tengo preparado en este documento de texto y solo tengo que copiar y pegar todas estas líneas en Portainer. Pero antes de desplegarlos tenemos que configurar algunas cosas y os explico otras para que sepáis el porqué y cómo funciona. En primer lugar, en el apartado Networks tenemos creada una subred a la que he llamado principal. Y es que para que WireGuard y Pi-hole puedan verse y comunicarse es necesario que estén bajo la misma subred Docker. Como veis, esta subred abarcaría cualquier IPv4 en este rango, 10.42.42. Lo que sea, y lo mismo para IPv6 con este otro rango. Ahora ya pasamos con los servicios. En primer lugar, WireGuard AC. En esta primera línea vemos que va a instalar la versión 15, que actualmente es la última versión. Después tenemos el nombre del contenedor y del host, que es wg-ac. Y aquí le decimos que cada vez que se reinicie la máquina, nuestro servidor, el contenedor se inicia automáticamente y no tengamos que iniciarlo manualmente. En Networks configuramos que esté dentro de la subred que hemos declarado arriba, dentro de la subred llamada principal, para que el contenedor tenga una IP dentro del rango de esta subred. En puertos tenemos los puertos que usa WireGuard AC por defecto. Podemos dejarlo tal cual en caso de que no estén usados por otros servicios en nuestro servidor o cambiarlos. El 51820 es el que usa WireGuard para funcionar y el 51821 el de acceso al panel web. En caso de que alguno de estos esté en uso tendríamos que cambiarlo, pero eso sí, solo el puerto externo, el que está antes de los dos puntos. En Volumes modificamos el directorio de los archivos persistentes por el directorio donde queramos tener estos archivos. En este caso lo estoy haciendo en una Raspberry Pi y el directorio que voy a asignarle es /home/pi/docker/wg-ac/config. Aquí cada uno puede poner el directorio que quiera siempre que sea un directorio real que se pueda montar en la máquina. El resto lo dejamos tal cual y pasamos con Pi-hole. Imagen del contenedor latest, la última, nombre del contenedor Pi-hole, también tenemos inicio automático del contenedor y me detengo en Networks. Aquí he configurado Pi-hole en modo host, por lo que no necesitamos mapear puertos ni meterlo dentro de la subred Docker. Usará la misma IP del servidor y así podrá verse e interactuar perfectamente con WireGuard AC.
Pasamos a Environments y aquí tenemos que configurar algunas variables de entorno. En TZ ponemos nuestra zona horaria, que ya habíamos averiguado al principio, en mi caso Europe/Madrid. En esta segunda variable ponemos la contraseña de acceso web que queramos configurar en Pi-hole, en mi caso voy a poner admin, pero obviamente debéis configurar una contraseña más segura. Aquí ponemos la IP de nuestro servidor, en mi caso 192.168.1.10. Esta otra variable solo hay que descomentarla en caso de que queramos usar otros puertos diferentes a los que usa Pi-hole por defecto para el acceso web, que son el 80 para HTTP y el 443 para HTTPS. En mi caso particular con la Raspberry Pi no necesito cambiarlos. He comprobado con el comando de terminal que os comentaba antes si están en uso, pero ni el 80 ni el 443 están ocupados. Pero si estás siguiendo este tutorial en otro dispositivo que no sea una Raspberry Pi, es posible que alguno de ellos o incluso los dos estén ocupados con algún otro servicio de tu servidor. En este caso tendrías que cambiarlos por puertos que no estén en uso. Por ejemplo, podríamos sustituir el 80 por el 8080 y el 443 por el 8443. Esta otra variable solo hay que descomentarla si usas dispositivos Apple con la función Relay privado activada. Es para que en este caso Pi-hole funcione bien en estos dispositivos. Si no usas dispositivos Apple o si los usas pero sin esta función de Relay privado, puedes dejarlo comentado. En Pi-hole UID y Pi-hole GID ponemos nuestro UID y GID que ya habíamos averiguado al principio, en mi caso 1000 y 1000. Y en volúmenes configuramos un directorio para los archivos persistentes de Pi-hole. En mi caso voy a poner /home, /pi, /docker, /pi-hole, /config. Pi-hole ya lo tendríamos listo y ahora pasamos con DuckDNS. Como veis tenemos la imagen del contenedor latest, la última, nombre del contenedor DuckDNS, inicio automático del contenedor, modo de red host, lo dejamos tal cual, y solo tendremos que configurar variables y directorio. PUID y PGID con nuestro UID y GID, al igual que antes en mi caso es 1000 y 1000. En TZ nuestra zona horaria, en mi caso Europe/Madrid. Y estas dos variables son súper importantes. En subdomains tenemos que poner el nombre del subdominio que habíamos creado al principio en DuckDNS, que en mi caso era Danielotech. Y en token, nuestro token de DuckDNS. Esto lo podemos ver en el panel web de DuckDNS y solo tendremos que copiarlo y pegarlo aquí. Por último, en volúmenes configuramos el directorio donde queramos tener los archivos persistentes de DuckDNS. En mi caso voy a poner el directorio /home, /pi, /docker, /duckdns, /config. Ya lo tenemos todo y ahora solo debemos bajar y pulsar este botón para desplegar los tres contenedores al mismo tiempo. Esperamos unos segundos y ya lo tenemos. Si nos vamos a contenedores, vemos que ya están corriendo y funcionando en nuestro servidor casero. Ahora nos vamos a nuestro navegador web y vamos a entrar en la configuración de nuestro router. Para esto introducimos la IP del router, que normalmente aparece en una pegatina que tiene el propio router junto con la contraseña de acceso, y nos cargará la web de configuración. Desde aquí tenemos que abrir el puerto que usa WireGuard para funcionar. Si recordáis, el que usa por defecto es el 51820. Si lo habéis cambiado, pues el puerto por el que lo hayáis cambiado. Aunque la interfaz puede cambiar según el modelo de router que tengas, esto suele ser bastante sencillo, y si no sabes cómo hacerlo, puedes buscar en Google tutoriales de tu router específico. En este caso es un router de Movistar y desde el menú podemos acceder a la opción de puertos y desde aquí ya podríamos abrir el puerto. Para esto le asignamos un nombre, el que queramos, y en dirección IP introducimos la IP de nuestra Raspberry Pi. En mi caso 192.168.1.10. En protocolo seleccionamos UDP y en esta casilla de abrir puerto de rango externo como de rango interno introducimos el puerto, que como os digo el que utiliza WireGuard por defecto es el 51820 o en su defecto el puerto que hayáis puesto vosotros. Pulsamos en añadir y ya tendríamos este puerto abierto en el router. Ahora ya sí vamos a terminar de configurar WireGuard AC y Pi-hole desde la interfaz web y os enseño cómo funciona. Para acceder a Pi-hole abrimos nuestro navegador y podemos acceder de dos maneras. Bien por HTTP, introducimos http:// la IP de nuestro servidor, el puerto que hayamos configurado en el Docker Compose, en mi caso el que usa por defecto que es el 80, y después ponemos /admin, y si queremos acceder por HTTPS, pues igual pero poniendo HTTPS y el puerto para este acceso, que por defecto sería el 443. En cualquiera de los dos casos os cargará el panel web de Pi-hole y ahora tenemos que introducir la contraseña que habíamos configurado en el Docker Compose, que en mi caso era admin. Ya estamos dentro y desde aquí podremos ver métricas de bloqueo y gestionar todo lo referente a Pi-hole. Por ejemplo, si nos vamos a AdList, podemos ver la lista de bloqueo que trae Pi-hole por defecto, aunque también podremos añadir más listas. También podremos desactivar el bloqueo de forma permanente o durante un tiempo, y también podemos hacer algunas configuraciones, por ejemplo, cambiar los DNS que usa Pi-hole para las consultas, entre otras muchas cosas. Un ajuste que recomiendo hacer es este de Conditional Forwarding, donde podemos configurar Pi-hole para que muestre el nombre de los dispositivos de nuestra
nuestra red. Si me voy al dashboard principal y bajo para ver los dispositivos de la red, vemos que Pi-hole solo muestra IPs, la de cada dispositivo, ya sea la IP de mi iPhone, de mi iPad, etc. Pero gracias a este ajuste podemos ver los nombres. Para esto, nuestro router debe soportar esta función y para configurarla tenemos que poner true, el rango de nuestra red, en mi caso 192.168.1.0/24, la puerta de enlace de nuestro router, que en la mayoría de casos es 192.168.1.1, y LAN, todo seguido y sin espacios. Guardamos y si nos vamos nuevamente al dashboard vemos que ya aparecen los nombres. De esta forma podemos saber cuántas peticiones de ads y seguimiento está bloqueando Pi-hole en cada dispositivo de una forma mucho más clara. Para usar Pi-hole como bloqueador de anuncios y rastreadores, tenemos que configurar en cada dispositivo el DNS y poner a Pi-hole como servidor DNS. Por ejemplo, en mi ordenador, si abro los ajustes Wi-Fi y en mi red Wi-Fi me voy a detalles y después a DNS, vemos cómo el servidor DNS que usa mi ordenador es el definido por defecto. Y si me voy a una web con publicidad, como por ejemplo El Mundo, vemos cómo tiene un montón de publicidad, con banners por todas partes que ralentizan la carga de la web y vemos toda la información entremezclada con publicidad. Pero si ahora cambio el servidor DNS de mi conexión y en vez de esta IP introduzco la de mi Raspberry Pi o mi servidor donde tengo Pi-hole, en mi caso 192.168.1.10, y me voy de nuevo a esta misma web, la recargo y ya no tengo publicidad. La web se carga antes y se aligera mucho la navegación, pudiendo ver todo el contenido de una forma más limpia. Si queremos una configuración más radical y bloquear todos los anuncios y rastreadores de todos los dispositivos que estén conectados a nuestra red, solo tenemos que cambiar la configuración DNS del router. Pero hay una pega, y es que la mayoría de routers de operadora no permiten esta opción. Claro, que a las operadoras sí les interesa traquearte, a saber lo que hacen con esa información. En mi caso, hace tiempo quité mi router de operadora por este motivo, entre otras cosas, y uso un Fritzbox, y en este caso sí puedo hacer este tipo de configuraciones sin problema. Ahora vamos con WireGuard AC. Para acceder, en nuestro navegador introducimos http:// la IP de nuestro servidor, en mi caso la Raspberry Pi, y el puerto de la interfaz web de WireGuard AC, que por defecto es el 51.821, a menos que hayáis configurado otro. Nos cargará esta página y tendremos que seguir un pequeño asistente inicial. Creamos un usuario y contraseña para la cuenta. Ahora nos pregunta si tenemos una configuración existente, le decimos que no, queremos tener una instalación completamente nueva. Y ahora nos pide el host, que es el que hemos creado al principio en DuckDNS, en mi caso danilotech.duckdns.org, y también nos pide el puerto que usará WireGuard para funcionar, aquel que hayamos configurado en el Docker Compose y abierto en nuestro router. En mi caso el 51.820, que es el que usa por defecto. Ponemos el usuario y contraseña que acabamos de crear y ya estamos dentro. Desde aquí podemos cambiar el idioma de la interfaz, la apariencia entre un modo claro y otro oscuro, y crear las conexiones de los clientes para que funcionen de forma indefinida o tengan fecha de caducidad. Tendremos que crear una conexión por cada dispositivo que vayamos a conectar y voy a crear una para que veáis cómo funciona. A este cliente lo voy a llamar iPhone, ya que es la conexión que voy a usar en mi iPhone. Una vez creada tenemos dos formas de configurar esta conexión en nuestro móvil, mediante un código QR o mediante un archivo de configuración que podemos descargar desde aquí mismo. En este caso, como es un móvil y tiene cámara, es mucho más cómodo hacerlo con el QR. Ahora desde mi iPhone descargo la aplicación de WireGuard desde la App Store y una vez instalada pulso en más, selecciono crear desde código QR y escaneo el código. Le doy un nombre a la conexión, en este caso la voy a llamar Raspberry Pi y ya lo tenemos. Fijaros que ahora mismo estoy conectado a la red Wi-Fi de mi casa, de momento no he activado la VPN y si me voy a cualquier web de las que hay para conocer nuestra IP pública podemos ver cuál es la IP que tenemos para salir a internet, en mi caso 81.34.171.211. Si ahora desactivo el Wi-Fi y estoy con datos móviles, es como si estuviera fuera de mi red, fuera de mi casa. Así que si me voy nuevamente a esta web y la recargo, la IP pública que tengo cambia completamente, ya no es la de mi red de casa. Pero ¿qué pasa si activo la conexión VPN? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Activo la conexión con WireGuard en mi iPhone, me voy nuevamente a esta web, la vuelvo a recargar y como veis tengo exactamente la misma IP pública que tenía cuando estaba conectado a mi red Wi-Fi, 81.34.171.211. Así que estoy saliendo a internet con la IP de mi casa, aunque esté fuera. El servidor VPN está funcionando perfectamente. Pero de momento, a pesar de estar conectado por VPN a mi red de casa, al no estar físicamente conectado a mi red, si visito cualquier web sigo teniendo un montón de publicidad, anuncios y rastreadores. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues diciéndole a WireGuard qué DNS debe usar para la resolución de peticiones, y esto lo podemos hacer de dos formas. Individualmente para cada conexión, si pulsamos el lápiz, desde aquí podemos configurar qué DNS utilizará este cliente, o de forma general, para que todos los clientes que creemos desde aquí usen Pi-hole como DNS.
Si me voy al panel principal, administrador, admin panel y después a config, en DNS vemos que WireGuard está usando por defecto los DNS de Cloudflare. Si eliminamos estos DNS y ponemos única y exclusivamente el DNS de nuestro P-hole, es decir, la IP de nuestro servidor donde tenemos P-hole, todos los clientes que creemos a partir de ahora usarán ese DNS y tendrán bloqueo de anuncios y rastreadores. Fijaros, después de hacer este ajuste he creado un nuevo cliente al que he llamado iPhone 2 y he añadido esta conexión a la aplicación de WireGuard en mi iPhone. Como veis, sigue estando bajo red 5G y si activo la conexión VPN, ahora si me voy nuevamente a la misma web que antes ya no tengo anuncios, aunque no esté dentro de mi red físicamente tengo bloqueo de anuncios siempre que use la VPN, por lo que consigo más seguridad cuando estoy usando un wifi público como el de una cafetería o aeropuerto y también más privacidad y comodidad, evitando un montón de anuncios y rastreadores. Para configurar WireGuard en una Smart TV o TV Box con Google TV, solo tenemos que descargar la aplicación desde el Play Store, instalarla y en el panel de WireGuard crear un cliente para esta conexión. A diferencia de un móvil, una Smart TV o un TV Box obviamente no tiene cámara, así que descargaremos el archivo de configuración y lo pasaremos al TV Box con un pendrive o como queramos. Ahora desde WireGuard en Google TV nos vamos a Más, seleccionamos nuestro explorador de archivos y nos vamos al directorio donde tengamos el archivo de configuración, en el pendrive o donde sea. Lo importamos a WireGuard y ahora tan sencillo como seleccionar el botón que se ha creado, aceptamos esta solicitud de conexión y ya tendríamos la VPN activa y conectada. A partir de ahora, si este TV Box fuera de un familiar o un amigo, podría conectarse a nuestra red para salir a internet con nuestra IP y a efectos prácticos sería un dispositivo que está dentro de nuestro hogar, aunque esté a kilómetros de distancia, justo lo que necesita comprobar Netflix y demás plataformas cuando tenemos una cuenta con varios perfiles. Bueno, como veis, no es demasiado complicado montar todo esto en casa y es súper efectivo. Solo hay que ver la cantidad de bloqueos que hace P-hole, hasta en dispositivos que en principio podríamos pensar que no nos rastrean, como puede ser un TV Box o una Smart TV. Pero antes de lanzarte con todo esto debes tener en cuenta dos cosas. Primero, configurar una IP fija en el dispositivo para que nunca cambie. En los vídeos que os comentaba al principio también lo explico. Y segundo, para que la VPN funcione es imprescindible que no tengas CGNAT. ¿Pero qué es esto de CGNAT? Bueno, si no tienes CGNAT, todos los dispositivos que conectas a tu red, a tu router, salen a internet con una IP pública que te asigna tu operadora y que es exclusiva para ti. Pero si tienes CGNAT, no tienes una IP pública exclusiva para ti. En este caso, los dispositivos se conectan a tu router, pero no salen a internet directamente. Tanto tu router como el de otros usuarios de esa operadora se conectan, podríamos decir, a un router general que tiene la operadora en su central. Y este router general tiene una IP pública común para todos los usuarios que hay detrás. Así que cuando sales a internet compartes esa IP con otras personas. Para saber si tienes CGNAT o no es tan sencillo como llamar a tu operadora y preguntarles directamente. Algunas permiten que salgas de CGNAT si se lo pides, pero otras no. En ese caso tendrías dos opciones, o cambiarte de operadora a una que no use CGNAT, o montar un servidor VPN zero config como por ejemplo ZeroTier o Tailscale. Esto tiene sus pros y contras respecto a un servidor VPN tradicional como el que hemos visto y daría para otro vídeo. Así que si esto te interesa, házmelo saber con un buen like en este vídeo y dímelo por aquí debajo en comentarios. Y a la gran pregunta que queda por resolver de si esta plaquita tan barata podría servirnos para este fin, pues técnicamente sí, pero con matices. Es bastante limitada en RAM y para este proyecto y solo para este proyecto nos podría servir, siempre y cuando no conectemos demasiados clientes VPN simultáneamente. Si solo la vamos a usar como bloqueador de anuncios, iría un poquito más holgada, pero también hay que tener en cuenta que no tiene un puerto Ethernet y se conecta por Wi-Fi. Es cierto que podríamos añadir esta conexión con un adaptador consiguiendo una conexión más estable, pero esto ya incrementaría el precio y nos iríamos a los 40-50 euros fácilmente. Así que, en mi opinión, para este proyecto, sobre todo si tienes pensado añadir más servicios en el futuro, es mucho mejor seguir estos mismos pasos en una Raspberry Pi 4 o 5, en un PC Intel N100 o superior o en un servidor NAS como el Ugreen DXP 2800, el cual monta justo ese procesador. Os dejo links de mis opciones favoritas para montar un servidor en casa por aquí debajo en la descripción y ahora si quieres saber un poquito más de este tema, échale un ojo a este vídeo porque estoy seguro que te va a interesar.